Alejandro Haider Ansari, el que está envuelto en medio de una tremenda polémica por una actriz, parte de su elenco, una obra que ya sabemos quedó suspendida, tenía que estrenarse en agosto, y esta joven, Cintia, lo había denunciado supuestamente por haberlo golpeado brutalmente. Y precisamente es la explicación que todos están queriendo saber, director, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tal? Antes que nada yo quiero agradecerles el espacio, porque desde el momento en que ocurrió el hecho, o desde el momento en que yo me entero de que tengo una denuncia y tal, yo soy uno de los principales interesados en aclarar todo este asunto. Entonces, antes que nada, muchísimas gracias. Otra cosa, un primer punto para aclarar: yo ahí no estaba como profesor. Yo ahí estaba como director con un grupo de actores profesionales. Esa es la situación. No estaba enseñando, tampoco estaba dando clases. Eso por un lado. Por otro lado, para aclarar, se trata de un ejercicio físico y una preparación para la escena, porque estamos preparando una obra que se llama Paradigma Cero, dentro de la cual hay escenas de secuestro y varias otras escenas en ese mismo tenor. Director, Y sobre entonces, ese punto, perdón, sobre ese punto, sí, fue muy perdón que controvertido. ¿Me escucha? muy mal, perdón. Le traslado igual la pregunta. Que sobre el punto del ejercicio físico hubo mucha controversia porque varios actores y directores paraguayos han dicho que no conocen la escuela donde se realiza ese tipo de prácticas y se llega al punto de la agresión. Sí hablan de una consideración de carácter psicológico, pero nunca un contacto físico. ¿De dónde viene esa tendencia que usted trajo? Bien, permítame aclararlo. Evidentemente yo entiendo que mire, en la forma en la que se expuso a la opinión pública los hechos, entiendo que es un hecho aberrante así. De hecho, no existe técnica o ejercicio alguno que implique entrar a golpear sin ton ni son a alguien para sacarle un resultado. Eso no existe, eso es real, y por eso entiendo toda la polémica generada y entiendo toda la reacción de la comunidad artística, porque eso es real. No existe ningún ejercicio válido que sea entrar y golpear a alguien sin ton ni son. Pero claro, entiendo que ante la opinión pública el hecho fue presentado así, por eso suena así, por eso ¿Y parece cómo que fue? yo entré a un lugar. Ahora si me permite yo le explico. Es un ejercicio es un ejercicio de ida y vuelta. Se trata de generar molestias físicas, tanto ella a mí como yo a ella, ida y vuelta, increyendo, que significa que va subiendo en intensidad hasta que ella sale de su zona de confort. ¿Sí? Porque justamente se está preparando para una escena que es una escena de secuestro y otras escenas con el mismo tenor, digamos, ¿no? Pero es un ida y vuelta en donde comienzan, por ejemplo, depende el personaje para qué se lo quiera preparar. Esta misma salida de zona de confort o esta misma salida de liberarla de su zona de confort se puede hacer, como bien usted lo dijo, mentalmente, o se puede hacer emocionalmente, o se puede hacer físicamente. Depende del tipo de drama que va a representar. Ahora, permítame una pequeña pregunta a nivel sentido común. ¿Qué sentido tendría para mí como director, arruinar mi carrera de 25 años golpeando a alguien sin ton ni son frente a testigos? Y por supuesto que ninguna, salvo que usted tenga algún Ninguna. desequilibrio mental. Exactamente, pero calcule que tengo una carrera de 25 años encima y jamás he tenido ningún inconveniente con ningún actor, con ninguna actriz, y he aplicado A este ver, tipo y explíqueme, por favor. de ejercicios miles de veces. Sí, ahora le voy a explicar, le sigo explicando el No, ejercicio. lo que quiero saber Sí, es lo dígame. siguiente. Entiendo que usted tiene mucho para decir porque tiene una vasta experiencia, pero puntualmente con respecto a la agresión, ¿cómo se da entonces el contacto físico de esa magnitud? ¿Usted le No, advirtió claro, a la gente, a los presentes, que iba a suceder este tipo que iban a practicar de esta sí, forma? sí. De hecho, antes de comenzar el ejercicio, yo hablé con todos los compañeros que estaban presentes, les expliqué el ejercicio, porque como ya le digo, el ejercicio, bueno, ahora que estamos frente a la cámara, por ejemplo, el ejercicio consiste, uno se para enfrente a otro y comenzamos a generarnos molestias, ¿no? Molestias en el rostro, o molestias en el rostro. En un momento yo incluso la agarro por atrás y le digo, bueno, ahora zafá, ahora intenta zafar, muy bien. En un momento casi trastabillamos también, en esa especie de juego de lucha, casi trastabillamos, y cuando yo veo que nos vamos a caer, me tiro yo al suelo para amortiguar su cuerpo encima y que ella no sufra daños. Aparte, calculemos una cosa muy simple, que si yo realmente fuera con intencionalidad de dañar o de lastimar, el resultado sería otro.
O sea, no se trata, porque realmente no existe ninguna técnica o ejercicio que sea lastimar a alguien sin ton ni Claro, son. No, eso, es un eso lo juego, dice la es un juego. literatura y lo dice usted en cuanto a sus conocimientos. Nosotros vimos fotografías y vimos que No, tenía el claro, claro, rostro pero lastimado. ¿Qué tiene que suceder como para que pare ese ejercicio? ¿Tiene que sangrar? ¿Tiene que quedar No, inconsciente? ¿O para cómo? nada. No. Es más, ni siquiera se trata de llegar a ese punto. Es simplemente que ella salga de su zona de confort. Por supuesto que llega hasta las lágrimas y hasta un nivel de defensa, que es exactamente lo que lo que queríamos lograr A la ver, escena, porque para estamos también usted, practicando. sí, disculpe que lo Sí, interrumpa, pero para usted entonces el ejercicio tuvo el resultado esperado. veámoslo de este modo, es un proceso. Post ejercicio hay un proceso de 3-4 días hasta que el actor procesa todo y luego se obtiene el resultado esperado, si hablamos muy específicamente de lo que es, ¿no? Ahora bien, calculemos una cosa, que si yo acá con el amigo periodista, aquí mismo, nos ponemos a jugar a la lucha y nos caemos al suelo y tal, van a haber hematomas, es altamente inevitable, lo hay cuando se practica danza, lo hay cuando se practica, por ejemplo, ahora iba a nombrar los deportes, pero no, ceñámonos al arte. En el arte también, danza, arte circense, en todo este tipo, o la gente que baila en los caños, pole dance y todo, hasta que salen a lo largo de su práctica y tal, es normal, aparecen hematomas, es totalmente normal, es parte de la profesión. De hecho, la obra anterior que dirigí aquí en Paraguay, que se llama Marta y Muerte, una de las actrices tenía que caerse de rodillas, simplemente eso, caerse de rodillas. Pues, imagínense que a lo largo de la práctica de ese ejercicio de caerse de rodillas, todas las rodillas estaban llenas de hematomas. Y de este ejercicio que se practicó con Dana, yo también tengo hematomas en las piernas Claro, y tal, pero es parte director, de ese ejercicio, sí. sí se entiende, cuando establecemos comparación y si nos metemos en el fútbol, podemos meternos en el boxeo, podemos meternos en el kickboxing y allí obviamente uno sufre lesiones, pero en el teatro, propinarle bofetadas a una actriz forma parte de un proceso lógico, eso se practica, eso es lo que queremos saber. Mire, por ejemplo, aquí mismo, yo voy a citar algo, una cita de una actriz paraguaya, que no voy a dar su nombre porque no tengo su autorización para dar su nombre y no la conozco, pero ella dejó este comentario en el Facebook a raíz de toda esta polémica. Y esta es una actriz paraguaya. Mire, dice: a mí moretones en el cuerpo no me dicen nada, ya que he hecho ejercicios físicos teatrales de los cuales salí también amoretonada y adolorida. Luego de escuchar las 8 campanas, yo saco mis conclusiones y me hago responsable de lo que escribo y digo. ¿Sí? O sea, ¿es normal entonces que con esta práctica los actores salgan con moretones o raspones en el rostro? es totalmente normal. Depende, desde ya le digo, depende para qué tipo de personaje estén practicando. Pero vuelvo a reiterar, no se trata de generar daño, no es dañar gratuitamente a alguien. No se trata de eso. No existe técnica o ejercicio que avale semejante aberración. No se trata de eso. Es un ida y vuelta, es un ida y vuelta. Vamos al otro punto entonces, director. Vamos Sí. al otro punto. Hace rato le preguntaba si usted creía que se logró el objetivo de lograr ese quiebre emocional, sacarle de su zona de confort. Sí, sí. Bueno, la primera pregunta. La siguiente pregunta es, ¿se le escapó de las manos la técnica? A mi juicio no. A mi juicio no. Yo lo que podría decir, sí, es que comprendo que ella, por ejemplo, no pudo procesar el ejercicio internamente, ¿no? Porque cuando se terminó el ejercicio yo le expliqué cómo es el ejercicio. De hecho, cuando se terminó el ejercicio yo le hice un masaje, la tranquilicé, luego le expliqué sobre el ejercicio y tal, y ahí nos despedimos perfectamente bien. Luego a la noche yo me entero que hay una denuncia, que ocurrió otro. Yo entiendo que ella no haya podido procesarlo internamente, se sintió muy asustada y a partir de ahí tomó todos los pasos que ella consideraba normales y necesarios, y yo no soy quien para juzgar eso, y me parece perfecto que ella tome los pasos necesarios. Permítame entender entonces, porque ya estamos rayando lo psicológico. Para usted entonces, Perdón, no le oigo. para usted entonces el ejercicio fue correcto, en términos iniciales satisfactorio, pero el post-trauma fue lo que hizo que ella llegara a la conclusión de que tenía que denunciar una agresión. No pudo asimilar el ejercicio, ¿eso es lo que usted dice?
Supongo que sí, porque tampoco he tenido oportunidad de hablar después de todo esto con ella, ¿no? Pero más o menos eso es lo que supongo que ha ocurrido dentro de ella. Y obviamente yo no soy quien para juzgar ni para decir que haya hecho bien o mal. Ella, como se sintió, reaccionó de ese modo y a mí me parece bien, ¿está bien? ¿Qué usted tuviera que palabras dar un tiene para mensaje ella, hoy a Dana o a director? sus ¿Qué padres? palabras tiene para ella? No entiendo exactamente su pregunta. ¿Qué palabras tiene ahora para Dana o por sus padres ahora? ¿Qué le ¿Qué diría quiere a usted decirle mirando a la ahora? cámara? ¿A Dana? Sí, A Dana. Bueno, luego de todo lo que Dana, sucedió. desde el primer momento hasta ahora, yo siempre le dije ya que yo con ella no tengo ningún problema personal. De hecho, cuando me enteré que había una denuncia y tal, mi mensaje fue, bueno, está bien, te comprendo, que las cosas sean así. Yo con ella no tengo ningún conflicto personal y de hecho la considero una actriz súper talentosa, o sea, súper talentosa. Ahora, hay otra consideración. Y en cuanto a la familia, ahí sí pido sinceramente muchísimas disculpas desde el fondo por toda la situación emocional por la cual la familia esté pasando a raíz de este hecho. Supongamos que lo que ¿Usted se usted arrepiente de dice... haber realizado esa prueba con la alumna? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Se arrepiente en este momento de haber realizado esa práctica con la alumna, No. con la actriz? No. No, porque es parte de la profesión y he aplicado este ejercicio miles de veces con miles de actores a nivel internacional a lo largo de todo el mundo. Si quieren, yo les puedo facilitar datos de actores y actrices que han trabajado conmigo a nivel internacional. Ustedes pueden llamar y preguntar y cerciorarse ¿No hay sin otra ningún forma de inconveniente. entrar, de que el actor entre en el personaje no apelando a la agresión física, director? Claro que hay, pero depende del tipo de producto al cual usted intente sacar. Obviamente, no sé si ustedes han visto la película Reversible. ¿La han visto? Sí, eso ya nos lo había explicado, de que hay varias técnicas, incluso los propios artistas han dicho que hay una barrera psicológica que se puede derribar, también puede haber alguna Por eso. insinuación física, pero de allí al contacto físico y que se No, llegue a una ejercicios de- agresión, eso es otra cosa. Ejercicios de contactos físicos hay un montón. En toda la profesión del teatro, ejercicios de contacto físico hay un montón, muchísimos. Con respecto a ese tema, por favor, permítame, hay dos consideraciones que le quiero hacer. Usted decía que esto forma parte de una técnica que se utiliza en el mundo entero, que ya lo aplicó con otros artistas. En todo caso, de ser así y de ser correcto eso, ¿qué garantías tiene usted como director de que no ocurra lo que sucedió con Dana? ¿Cómo se establece un contrato de que eso forma parte de un proceso que será abierto de tal manera que no se tome una acción legal o judicial posterior, atendiendo que lo que aquí sucedió fácilmente encuadra en el hecho punible tipificado en el Código Penal paraguayo como coacción? Si uno analiza el cuadro, queda como una coacción y usted viene y dice no forma parte de una técnica de teatro. Bien, como son términos legales y tal, y yo francamente no manejo, le pasaré con mis abogados y que ellos le aclaren. Se encuentran aquí al lado mío. No, pero no quiero ingresar con usted. No, Iván. No quiero ir a una cuestión estrictamente legal. Lo que le pregunto a él como director es de qué se vale, de qué garantía se vale al momento de exponer y decir, señores, esto no es una coacción, esto no es una agresión, forma parte de un proceso para la personificación, para el A actor. lo que se refieren desde estudios es que si firman alguna especie de contrato o algo antes de realizar, porque uno hace bajo su riesgo. Exacto, es un contrato verbal, meramente, sí. Entonces no hay ninguna garantía que lo puedan parar en ese sentido a usted, algo por escrito. No, porque no hay un contrato por escrito. Pero hay un manual de teatro, hay un código de ética, hay alguna respaldo norma. bibliográfico. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Algún respaldo en donde esté escrito de que es normal que con esa práctica pueda ocurrir eso? Sí, ¿Algo bibliográfico? Como ya le digo, ustedes pueden investigar plenamente en diferentes tipos de técnicas, en diferentes ejercicios, porque más allá de técnica hablemos de un ejercicio, porque técnica, por ejemplo, se puede citar un montón. Hay técnicas de sacar por completo de la zona de confort tras un excesivo ejercicio físico de 2 horas y media, 3 horas para trabajar tras la barrera de cansancio y tal. Hay miles de técnicas, pero hay miles de ejercicios para aplicar ese tipo de técnicas que depende de cada director. Por último, ¿usted ya se puso a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público para esclarecer todo este tema? Desde el primer momento. No, pero porque, ¿ya por tuvo ejemplo, contacto con la fiscal?
No porque no me ha llamado aún para declarar, pero estoy aquí presente. De hecho, desde el primer instante cuando ocurrió, cuando yo me enteré que hay una denuncia y tal, yo a todos vuestros compañeros, colegas que me llamaban, yo les aclaré, yo estoy aquí para aclarar, porque yo soy uno de los principales interesados en aclarar todo este tema. Perfecto, vamos a ver si Iván en una próxima ocasión se anima a hacer una técnica de quiebre emocional y a ver si es que pueden llegar a ese nivel y si efectivamente cuáles son los daños que uno puede proporcionar, porque así como usted dice, esto forma parte de la condición misma de ser actor. Claro, es parte, y si no, le vuelvo a reiterar, le puedo facilitar también a su colega aquí todos los datos de actores y actrices que han trabajado conmigo internacionalmente y que pueden corroborar. Usted lo puede llamar y pueden corroborar perfectamente, no hay ningún inconveniente. Es más, pueden buscar el historial de los actores, actrices como Laura Marine Picone, que ahora mismo se encuentra en España, actrices como Rocío Marano, que ahora se encuentra en Alemania, Navarro Durruti, que también se encuentra en España. Son todos actores altamente profesionales que han trabajado conmigo durante mucho tiempo y lo pueden corroborar sin ningún inconveniente. Muy bien, entiende usted que lo que queremos también es derribar el desconocimiento, porque a simple vista se entiende que esto es muy arriesgado y que raya lo ilegal, hasta lo penal. Entiendo, por eso justamente yo soy uno de los principales interesados en esclarecer y les agradezco enormemente el espacio que me permitan poner mi punto de vista también. Y una última consulta, si me permiten, sí, compañeros, aprovechando la presencia del abogado en consulta con otro medio, el abogado decía que les beneficiaría que esto termine con el Loparey. ¿Qué se refería específicamente cuando dijo eso? No, y la pregunta fue que me preguntaron qué pasaría si esto terminaba así de la nada, ¿verdad? Y bueno, en este caso sería que se archivaría el expediente y se quedaría todo como si fuera que no pasó nada, nada más. Agradecemos entonces por su tiempo, muchas gracias a ustedes también en estudios. Dale, gracias Iván, completo reporte. Conversábamos de esta manera con una de las personas que estuvo envuelta en el peor escándalo de la semana, podría decirse, y él sigue insistiendo que forma parte de una técnica de teatro y que ni siquiera hubo excesos, sino que la actriz en cuestión no pudo asimilar lo que era este ejercicio. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.